Está grabando la clase. A ver, cosas entonces. Bueno, en primer lugar, saludarles. Espero que estén todos y todas muy bien. Eh, Avisos. Recuerden, para que no se nos vaya perdiendo el hilo de cómo vamos a seguir trabajando las próximas clases, recordemos que este viernes tenemos ensayo general, ya esta semana de ensayos, ¿cierto? Y parte mañana. Mañana ustedes tienen el ensayo de matemática, el día miércoles tienen el ensayo de ciencias, el día jueves el de historia y el día... Ya, así que el día viernes nosotros no tenemos la clase, ¿cierto? Y damos ese rato para que, ese tiempo para que ustedes puedan desarrollar el ensayo, ¿ya? Recuerden siempre, chiquillos y chiquillas, que es súper importante que puedan hacer el ensayo en un momento en que estén tranquilos y tranquilas en sus casas. Ya del momento en que puedan encontrar un mayor espacio para poder hacer esto de forma tranquila, sin ruidos molestos, ¿cierto? Sin distractores, principalmente. Traten de llevar a cabo este ensayo en ese momento, ¿ya? Porque es súper importante también el ambiente en el que nosotros realizamos esto, y más cuando hablamos de comprensión lectora, que ahí sabemos que tiene que haber una predisposición clara para poder comprender de manera correcta un texto, ¿ya? Entonces el ambiente también juega un rol fundamental para que nosotros llevemos de manera correcta a cabo nuestro ejercicio. ¿Ya? Así que el viernes entonces nosotros tenemos ensayo. Sí, mañana comienzan los ensayos. Mañana tienen matemática, miércoles ciencias, jueves historia, viernes lenguaje. ¿Ya? Y como es usual, después yo el día lunes les haré llegar... Me sale que mi internet está en mala conexión. Perdón. El día lunes después yo les haré llegar los resultados. Igual estábamos viendo con los profesores la posibilidad de entregar todos los resultados juntos, así como para simular de mejor manera lo que ustedes van a vivir cuando den la prueba de transición, ¿ya? Poder entregarles todos los resultados en una misma planilla, para que los tengan todos en el mismo momento, ¿ya? Y recordemos también que para fines del colegio el ensayo va a tener nota, ¿ya? Y la escala va a ser la misma de la otra vez. Sobre 600 puntos, siempre sacan un 7. Si sacan menos de 400 puntos, tienen un 5 igual, por el hecho de dar el ensayo completo, ¿ya? Y entre los 400 puntos y los 600, eh, van teniendo la nota correspondiente al puntaje más un punto. Es decir, si yo tengo 450 puntos, tendría un 4,5 más un punto, tendría un 5,5, ¿cierto? Si saco 550 puntos, tendría un 6,5 entonces. ¿Ya? Esa es la escala que nosotros estamos utilizando en lenguaje al menos para evaluar, ¿ya? Para que no sea tan castigadora la escala. Sí, porque la escala de la PSU es súper, súper castigadora. Bueno, ya, a ver. Voy a ir viendo todas las preguntas que me están poniendo. Si vamos a ver lo de la franja pública el viernes, sí. Revisarla en un ratito y vamos a revisar eh, una parte de la franja de ambas partes. ¿Ya? Ya, mañana comienza el ensayo, sí. Para llegar a los 600 puntos se necesitan 43 preguntas buenas y eso ya. Eh, sí. Es súper importante y les a ver si les puedo mostrar acá la escala. Creo que esto no me deja bajar acá. A ver, claves. Denme un segundo. Acá están. Quiero mostrarles cómo es la escala de la prueba de lenguaje, porque creo que no he hecho ese ejercicio, para que vean cuántas respuestas necesitan tener para alcanzar el puntaje que ustedes necesitan.
A ver, estamos acá. Vamos a bajar acá. Acá. Si ustedes se fijan en esta parte, acá, esta es la escala que nosotros usamos y es la escala del DEMRE, ¿ya? El DEMRE estableció este parámetro porque nosotros tenemos que saber que la prueba de transición, al igual que la PSU, es una prueba estandarizada que tiene mediana en los 500 puntos. Es decir, todo el 50% de la población que da la prueba tiene que sacar menos de 500 puntos y el otro 50% tiene que sacar sobre 500 puntos. ¿Ya? Así se hace como el cálculo para poder calcular el porcentaje o sea, el puntaje, perdón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo necesito sacar 600 puntos, tendría que tener como mínimo 43 preguntas correctas. ¿Ya? Y con 43 preguntas correctas de 60, tengo 604 puntos, ¿cierto? Si necesito sacar 500 puntos, ya la mediana entonces en la prueba de lenguaje es de 32 respuestas correctas, es decir, que en promedio la población de estudiantes que da la prueba de lenguaje obtiene 32 preguntas correctas, ¿ya? Eso es como el promedio. Imagínense, estamos sobre una cantidad de preguntas sobre la mitad, ¿cierto? Porque tenemos 60 preguntas y con 32 ya tenemos recién los 500 puntos, ¿ya? Entonces, esta escala, chiquillos y chiquillas, se las voy a dejar después igual en Classroom para que la puedan ver y puedan analizarla bien, porque es súper bueno igual que uno sepa más o menos cuántas preguntas correctas necesita para obtener el puntaje que espera, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo necesito sacar 630 puntos, y yo digo, ya, necesito 46 preguntas correctas, y tengo dudas en 5, entonces digo, ya, me arriesgo, no me arriesgo, voy calculando más o menos si yo contesté más de las que necesito de manera mucho más segura o segura, ¿ya? Ahí cada uno y cada una de ustedes puede ir haciendo su propio análisis. Bueno, que también manejen los parámetros de esta escala, ¿ya? Esto está todo en este solucionario que mandaron del DEMRE del ensayo que hicieron para la prueba de este año, ¿ya? Vamos a dejar de compartir ahí. Así que eso, de verdad estén súper atentos a esa información. Ya. Otra cosa que les quería recordar es a que se inscribieran en las entrevistas personales que son de orientación vocacional, ¿ya? El link está en Classroom, así que motívense con eso ya, porque vamos a partir desde la próxima semana. Y ahí ya vamos a ir agendando las horas, ¿ya? Y ahí nosotros les vamos a ir avisando individualmente. Y también que recuerden la actividad de Equidad UC sobre orientación vocacional también, que va a ser el 8 y 9 de octubre. Para quienes no se han inscrito, también acuérdense de inscribirse en esa instancia. Dicho esto, me gustaría ya que partiéramos con... Ustedes mismos y mismas me habían dicho que querían que revisáramos, perdón, que querían que revisáramos parte de la franja electoral. Yo creo que es un buen ejercicio para que nosotros veamos cómo se construye un relato, cómo se construye un argumento, ¿cierto? Vamos a tener que fijarnos entonces en cuál es la tesis o la idea que se plantea y cuáles son los argumentos que también que se están utilizando para poder defender esa idea. ¿Ya? ¿Les parece entonces? ¿Cuál quieren ustedes que partamos? Porque yo seleccioné dos partes, ¿ya? Una de la prueba y otra del rechazo para que podamos eh, iniciar este diálogo. ¿Ya? O vamos como por orden, nomás por cómo sale en el video. Me pueden comentar ahí en el chat.
Ya, vamos a ir por orden entonces. ¿No han dado las fechas para la inscripción de becas? Todavía no. Todavía no, no han dado esa fecha. Ya, ahí hay que estar atentos a eso. Ya, pero debe ser como en noviembre. Siempre es en esa fecha. Y puede ser que este año se atrase un poquito. Ya, pero yo creo que de noviembre no pasa. Así que en noviembre ahí vamos a estar súper atentos a cuando aparezca esa información para que no la vayan a perder, porque eso sí que es vital. ¿Ya? Y es súper largo, un poco engorroso, así que vamos a tratar de ayudarles igual en cómo llenar ese formulario. Ah, ¿qué significa lo del 10% superior a la promoción? Básicamente lo que pasa es que la Universidad Católica tiene una vía de ingreso de equidad, ¿cierto? Para estudiantes que no alcanzan el puntaje que la carrera que quieren, pero que pertenecen al 10% superior de su promoción en el colegio, ¿cierto? Es para colegios que tienen un mayor índice de vulnerabilidad y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren ahí. Entonces, si yo estoy dentro del 10% más alto en cuanto a notas en el colegio, puedo también entrar a través de esta otra vía. ¿Ya? Ya, sí puede ser que están bajando los puntajes, pero están bajando los puntajes, chiquillos y chiquillas, de postulación, ¿ya? Tenemos que fijarnos siempre nosotros en el puntaje, no en el de postulación solamente, porque eso es lo mínimo que nos piden solo para postular, tenemos que fijarnos siempre en el puntaje que obtuvo el último estudiante matriculado el año anterior, ¿ya? Eso también es muy, muy, muy importante. A ver, déjenme alistar el video. Ya, voy a poner vamos a partir con el del rechazo porque era el que estaba el primero en el video. Uno que ha sido bien polémico. ¿En qué nos tenemos que fijar entonces antes de que veamos el video? ¿Cuál es la idea que se presenta allí? ¿Y qué argumentos se utilizan para poder defender esa idea? ¿Ya? Súper importante porque nos ayuda a entender el texto argumentativo y cómo se va a configurar. Es lo mismo que si uno escribiera algo. Pensemos que los videos, chiquillos y chiquillas, siempre tienen un guión. Todo lo que dicen las personas, y sobre todo en una franja electoral, tiene un guión previo. Todo está pensado porque se tiene que aprovechar cada minuto de visibilidad. ¿Ya? Vamos a compartir sonido. Hola, soy Daniel, trabajador social, y desde Pablo Roca, en La Pintana, te doy la bienvenida a la Franja del Rechazo. Canuto, facho pobre, aspiracional, ignorante, ya esas caricaturas a mí ya no me afectan, porque yo vivo en Pablo Roca, yo vivo en La Pintana. Yo soy un trabajador social en esta comuna y aquí las cosas son distintas. Aquí la gente tiene necesidades distintas que no son las que en estos momentos se están discutiendo. Acá en La Pintana, sitio heriazo que hay es un espacio que sirve para levantar una casita con cartones, con plástico, con un pallet. Y hay un montón de dinero que se va a gastar en un proceso que nadie pidió. Y esa gente va a seguir esperando 2 años y quizás mucho más porque nadie está hablando de las necesidades de ellos. Yo conozco la realidad de aquí, lo que pasa. Yo conozco el trabajo de las iglesias y de que el Estado ha estado bien ausente. Por lo tanto, concuerdo contigo. Mejoremos todo lo que haya que mejorar. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero no me vengan a contar la historia a mí. Soy un trabajador social. Soy de la comuna de La Pintana. Soy cristiano. No soy ni izquierda, no soy ni de derecha. No soy ningún privilegiado. Pero te tengo que decir que esto es un proceso que está lleno de mentiras. Por eso yo rechazo. No sé lo que va a pasar. No sé si la nueva Constitución va a garantizar lo que están prometiendo. La Constitución actual hay que reformarla y ya tenemos un pie o una base con la que se puede trabajar y mejorar. Si bien es relevante o importante lo que aparece en un papel, lo es aún más en la práctica. Ya sabemos con esta Constitución cuál es la práctica y cuáles son los pasos que tenemos que dar. En cambio, con la nueva Constitución estamos de cero. Hola, mi nombre es Sonia del Río y como madre de familia ayudo a mis vecinos a través de un comedor solidario. La idea del comedor solidario salió de una iniciativa familiar.
La solidaridad jamás ha dependido de una constitución. Que no te digan que necesitas una nueva constitución para cuidar a la gente. Hagámonos cargo, no en 2 años. Hagámonos cargo hoy. Cuidemos a nuestra gente. Todo el mundo opina lo que tengo que hacer. Llevo meses escuchando cómo tengo que pensar. Pero en la urna se van todas las opiniones. Quedo yo. Aquí estoy para decidir lo que es mejor para Chile. Chile, yo te quiero. Chile, yo te quiero. Chile, Chile, yo te quiero. Yo te quiero. Ya. ¿Se vio bien o no? Coméntenme eso que se me olvidó preguntarle al principio porque de repente se me quedaba un poco cortado. Espero sí que se haya podido ver. Impresiones con respecto a lo que vimos. Ya, se vio bien entonces. ¿Cuál es la idea principal entonces que está manifestada en esta parte? ¿Qué creen que se usa como argumento para poder defender la opción rechazo? Ya, el sentido común. Ya, manipula para que votemos rechazo. Pero ¿qué es? Miren, guiemos un poco esto. ¿Qué es lo que se dice ahí para poder defender la idea? ¿Ya? Porque ahí se utilizan distintos argumentos para poder defender la idea del rechazo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que ustedes, los argumentos que ustedes vieron ahí? ¿Qué dice el caballero al principio, por ejemplo? Ya, que él vive en La Pintana y es trabajador social. ¿Cierto? Felipe, por ejemplo, menciona que él, este caballero vive en La Pintana, es trabajador social. Pero ¿qué menciona él con respecto a su comuna y qué menciona él con respecto al proceso de reforma constitucional? Cierto. Eso es lo que se menciona ahí, lo que dice Javier, ¿cierto? Que se va a gastar dinero en un proceso innecesario actualmente. O que gastar ese dinero es innecesario, ¿cierto? Esos fondos pueden tener otro destino y bla, bla, bla. Ya. Es que todos se están dejando llevar por el populismo. Hay gente que tiene realidades distintas, hay cambios que no pueden esperar. Ya. Y esos cambios que no pueden esperar, ¿de qué manera se proponen alguna solución entonces para poder llevar a cabo esos cambios en esta campaña? El caballero en un momento también dice que este proceso está lleno de mentiras, ¿cierto? Pero ¿dice cuáles son esas mentiras? Ya, no, ¿cierto? No habla de esas cosas, ¿cierto? Entonces, pasa mucho y ahí nosotros tenemos que poner ojo porque nosotros siempre cuando construimos un relato argumentativo, chiquillos y chiquillas, cada cosa que nosotros decimos tiene que estar justificada y argumentada. Entonces, si este caballero sale diciendo que hay un proceso que está lleno de mentiras, yo tendría que ejemplificar eso para que tenga más credibilidad. Siempre un discurso argumentativo, chiquillos y chiquillas, tiene que estar ejemplificado y llevado a cabo de la mejor manera posible, pero con ejemplos, ¿ya? Mostrando qué es lo que yo estoy diciendo con hechos concretos. Porque si no, pierde mucha credibilidad y pierde mucho sustento el argumento. Y yo siento que, al menos yo se los quise mostrar, pasa mucho porque se mencionan muchas cosas, ¿cierto? Pero olvidamos decir cuál es el hecho, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones que se ven reflejadas en esto que estamos diciendo? ¿Ya? Si decimos que es esperar mucho tiempo, 2 años, ¿cierto? Yo tendría que también en algún momento, aunque sea mencionar, cuál es la idea que yo tengo para poder llevar a cabo esos cambios que se mencionan en un periodo menor a los 2 años, que es lo que se espera con el cambio de constitución, ¿cierto? Sí, lo de los 2 años es cierto, eso es cierto, ¿cierto? Llevar a cabo una nueva constitución, chiquillos y chiquillas, es algo que va a llevar mucho tiempo y también es cierto que se va a gastar dinero, ¿cierto?
Ya dijo que era del barrio, sí. No habla de mentiras, no las menciona. Ya, el tiempo es corto, sí, es cierto. El tiempo es corto, pero por eso siempre, chiquillos y chiquillas, y es lo mismo que si a nosotros nos dijeran, oye, tú tienes que defender una idea en media plana, y pasa de repente. Cuando después están en la universidad, de repente pasa mucho que a uno lo ponen en jaque en ejercicios de este tipo. Entonces, cada palabra que nosotros utilizamos ahí tiene que estar muy bien pensada, ¿ya? El tiempo es corto, ¿cierto? Pero si no, yo no tengo tiempo para poder defender eso que yo estoy diciendo, mejor no lo digo, si no puedo ejemplificarlo con algo. Es mejor que no lo diga porque pierde todo el sustento mi argumento, ¿ya? Sí, no habla como político, él habla como persona común y corriente, y de hecho es súper tajante en decir que él no pertenece ni a sectores de derecha ni de izquierda, ¿cierto? Y camina por el sector donde él vive y habla también en torno a su realidad social, ¿cierto? Eso está súper bien construido porque en el fondo está mostrando el contexto propio, ¿cierto? Y él está hablando desde su propio lugar y de su propia gente, ¿cierto? Pero cómo se construye el argumento, ahí también podemos nosotros ir teniendo ideas que quizás podrían hacer mejorar esto, ¿cierto? El caballero tuvo que tener orientación para argumentarse, claro. O sea, es que todo esto está pensado, chiquillo. Yo creo que acá no hay nadie que no tenga un asesor detrás. Aquí hay asesores comunicacionales para hacer todas estas campañas, igualmente. Y se argumenta con falsedades o verdades a medias, eso no se puede hacer y eso tiene un nombre. ¿Ya? Cuando nosotros argumentamos y incurrimos en estas prácticas, eso se llama falacia argumentativa. ¿Ya? Y suele pasar mucho, chiquillos. Nosotros vemos esto, nos damos cuenta que hay muchas falacias argumentativas en cualquier discurso argumentativo, no me refiero solo a los de las franjas políticas, ¿cierto? Se incurre muy fácilmente en falacias argumentativas porque uno tiende de repente a dar opiniones personales que no no son un hecho concreto, sino que son solo lo que yo siento, ¿cierto? Entonces, muchas veces, cuando yo estoy hablando desde esa posición, puedo incurrir fácilmente en información que es errada. ¿Por qué? Porque uno pone mucha emoción en eso. Entonces, muchas cosas que uno cree, uno las hace ver como ciertas, pero de repente son pensamientos personales, ¿ya? Entonces, sí, falacias argumentativas, también tenemos que tener siempre mucho ojo en la construcción de los argumentos porque podemos incurrir también fácilmente en falacias argumentativas, ¿ya? La franja de la UDI se divide en partes, sí, sí sé. Es que casi todas. Está muy la franja. Si pensamos incluso en la de Renovación Nacional, imagínense, un partido político históricamente de derecha y bien de derecha, tiene franja tanto por el apruebo como por el rechazo. Entonces, se han producido varias divisiones también en torno a este conflicto, ¿cierto? Sí, pues obvio. Si ahora vamos a ver la de la prueba, ¿ya? Vamos a ver ahora entonces la de la prueba y vamos a hacer como un breve comentario también con respecto a esto. Déjenme poner el video. Y ahora vamos a compartir acá. Ya. Atención entonces. Quienes reunidos en 127 organizaciones sociales se han organizado para darle contenido a la única franja 100% social. Aprobemos dignidad. Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad.
Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. Estamos por ganar una batalla que vienen dando nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. Ya. Miren, les mostré una que era incluso mucho más corta que la anterior, ¿eh? Pero eso, ¿cómo está construido este relato? ¿Qué es lo que menciona ahí? A ver, perdón. Quiero ver qué es lo que me están diciendo acá. A ver. Ya. Chiquillos, si quieren abrir sus micrófonos, están invitadísimos e invitadísimas a poder hacerlo. Si alguien quiere comentar algo de manera abierta, lo podemos hacer. ¿Ya? Pero claro, ¿cuál es la idea que menciona Gustavo Gatica en esta parte de la franja, cierto? Habla de una lucha trascendental, me dicen por acá, una lucha por un Chile mejor, como Isaías. Bueno, Isaías pone acá, ¿cómo vas a ver lo que pasa si es ciego? Isaías, informando un poco, Gustavo Gatica quedó ciego no porque sea ciego, sino que porque perdió sus ojos en el estallido social del 18 de octubre. ¿Ya? Habla de un país como si fuera un régimen dictatorial, me dice por acá. Él menciona que ahora podemos avanzar, ¿cierto? Cosas que nosotros vemos en este video, ¿ya? Que me parece interesante que podamos irlos mencionando. ¿Cómo se construye el relato, por ejemplo? Acá vemos a mucha gente, ¿cierto? En este video. En este video que nosotros veíamos mucha gente por una causa común y era muy distinto al video anterior, en donde veíamos individuos, ¿cierto? Que estaban a través y eran solo sujetos individuales, ¿cierto? Esas cosas también son súper pensadas, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Obvio, quizá, pero eso no. Ya. Se nos va a poner polémico este asunto. Estaría muy bien. El diálogo, chiquillos, y el debate de este tipo de cosas es súper importante y no tengamos miedo a hacerlo. Ya no pensemos acá que está mal que nosotros hablemos de estas cosas. Ustedes pueden mostrar perfectamente qué es lo que piensan desde cualquier parte, pero recuerden siempre que cuando uno debate o tiene una discusión en torno a lo que uno cree o lo que uno quiere defender, nunca, y un gran error siempre es caer en ofender al otro o en anular lo que el otro está diciendo como si fuera una estupidez. ¿Ya? Siempre lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros estamos discutiendo algo es escuchar lo que nos está diciendo la contraparte y defenderlo con argumentos. Y si tú tienes algo que decir y crees que, por ejemplo, lo que está diciendo la otra parte está totalmente equivocado, no puedes tú decir que eso es incorrecto solamente o anular lo que el otro está diciendo simplemente porque sí, sino que tú con argumentos tienes que defender la idea tuya y por qué la otra es que está equivocada, ¿cierto? Sobre todo acá, chiquillos y chiquillas, los ejemplos y cosas por el estilo siempre nos van a ayudar mucho más, ¿ya? Y claro, respetar también las opiniones en sí. Hay varios, pues, ¿cierto? Me dice Lucas por acá que vio en la tele uno que defendía a los otakus. ¿Ya? De hecho, había también un discurso, por ejemplo, del rechazo que era de los evangélicos, ¿cierto? Y que también era bien crudo lo que mencionaba ahí. Entonces,
Me dicen por acá, profe, de por sí las campañas del apruebo son como en grupos grandes, ya que es la opinión del pueblo, si se da cuenta en el rechazo son campañas individuales. Eso pasa, harto, ¿cierto? Y también porque pasa que no han habido tantas las manifestaciones y las luchas sociales en sí van en camino hacia el apruebo y no hacia el rechazo, ¿cierto? El rechazo es en la posición que está al cambio de la Constitución, entonces los movimientos a cabo los ha llevado claramente todo el tiempo la opción apruebo, entonces ha generado una mayor unidad y un mayor conglomerado de personas Profe, en las calles, por ejemplo. Dígame. el tema del el video que vimos recién era lo mismo que dijo usted, nos dio argumentos verídicos, se llevó con los argumentos emocionales, así como esto espero, esto se puede hacer, nos dio argumentos así certeros. ¿Ya? Sí. De Igual que el repente, otro. sí, sí, sí. Nosotros ahí tenemos que fijarnos también a qué apela y tenemos que ver la situación. Nosotros acá, por ejemplo, en estas campañas, chiquillos y chiquillas, siempre se va a apelar mucho a la emoción, porque es lo que más hace llegar a las personas. ¿Ya? Es lo que más va a jugar un rol fundamental, y más en el lenguaje televisivo. El lenguaje que funciona en la televisión se llama lúdico-afectivo. Son los únicos tipos de lenguaje que funcionan y es lo que hace, por ejemplo, fracasar muchas veces porque tiene otro tipo de lenguaje y otro formato, ¿cierto? Las emociones acá entonces van a ser fundamentales, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con este video? En este video también pasaba eso. También pasaba eso de que nosotros apelamos, ¿no es cierto?, a generar un cambio, pero la gran diferencia es que no se incurre, por ejemplo, en cierta falacia o en decir algo, no sé si decirlo falacia en verdad, pero en mencionar algo, ¿cierto? Y no en mencionar algo tan tajante como decir esto está lleno de mentiras o si Gustavo saliera diciendo sale diciendo, por ejemplo, este es el momento de generar un cambio, ¿cierto? Porque eso podría ser entonces algo que sea similar a lo que mencionaba el otro caballero, pero hacia el otro lado. ¿Sería así o no? Yo creo que no. Pero me gustaría escucharles a ustedes por qué. Profe, igual sería un argumento falaz porque no se determina si va a pasar o no. Sería como una presunción. Igual sería un argumento falaz si no ocurre. Es como algo que una persona piensa, pero no puede determinar. Pero Matías, O ¿y tú crees, por ejemplo, que si sale la opción apruebo o si hay un cambio de constitución, eso ya va a conllevar un cambio? Y ya se está planteando ahí que esa es la opción que va a generar de verdad un cambio. O sea, eso es indudable. Porque claramente si sale la opción apruebo, el cambio constitucional va a estar y va a haber un cambio sí o sí. ¿Cierto? Ahora, es que podría ser un cambio con lo mismo de siempre. Podría ser lo mismo porque eso dijo que siempre, quería hacer algo participativo y podrían participar los mismos de siempre. O otros políticos de otros sectores políticos. Entonces sería eso lo siempre. mismo. No está garantizado, por eso sería un argumento falaz en cierta manera porque se ve como una proyección no inherente al cambio. Podría ser cambiar o tal vez no. Por eso es incierto. Sí, es incierto, ¿cierto? Pero es la opción que da pie para que se lleve a cabo. Yo creo que eso es lo que hay que ganar. ¿Ya? Yo no voy a meterme más allá en eso porque quizá el mensaje que se construye, cómo llega, puede ser muy disímil entre distintas personas. Pero lo que sí yo creo que es importante es que nosotros nos quedemos con la idea de que, eh, bueno, al momento de construir argumentos, en verdad, eh, es muy importante cómo nosotros vamos a ejemplificar, no sé si ejemplificar, pero cómo nosotros vamos a validar nuestros argumentos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá sale Gustavo Gatica, ¿cierto? Mencionando esto y dice que básicamente esta es la opción que va a cambiar o va a reformular muchas cosas, ¿cierto? Ahora, como dice Matías, por ejemplo, no se menciona, por ejemplo, cuáles son los cambios o que de verdad esta es la opción que va en ese camino, ¿cierto? Pero sí es la opción Profe, que camina un poco. profe, Dígame, Isaías. una opinión que quiero saber es que ¿Mm? todo va como en términos a tanto el rechazo como el apruebo dicen tener un bien común, por así decirlo. Todo termina en, en un bien común. Entonces, yo estoy pensando, más allá del bien común, en las repercusiones, las consecuencias, cómo se va a llevar esto a cabo. Entonces, igual es una preocupación, la verdad.
Isaías, ¿y la pregunta en sí cuál sería? ¿O qué? No, más que Perdón. nada la pregunta no es una pregunta, es como que todos debe haber algo atrás de todo, porque como las dos cosas, las dos terminaron por un bien común, por un Chile mejor, por un, ¿cómo decirlo? Por un gobierno justo, Claro. más que Digno, nada. Claro, es que yo creo que acá, También uno, chiquillas, nadie nos va a llegar, nos va a venir a decir que vamos a tener malos resultados, ¿cierto? O sea, nosotros como personas todos queremos vivir en un país que tenga mejores condiciones, ¿cierto? Entonces, claro. jamás, claro, pidiendo, claro, como pidiéndolo con piedrazo, quemando y saqueando. Ya, pero Todo lo piden de sigamos otra con la manera. cuestión. Ya, Ya. sigamos. Estamos perdiendo tiempo. el tiempo no se pierde, Matías, siempre las discusiones son válidas y si el compañero quiere Profe, hablar, está muy Voto bien. rechazo. Italia, profe, yo también quiero agregar algo. dígame. El tema, los dos puntos de vista también son muy inciertos. Por ejemplo, el rechazo dice que ya, que tenemos una base y todo. Pero también eso es incierto, porque ¿qué reformas son las que ellos tienen para proponer un cambio para que no se cambie la Constitución? ¿Cuáles Claro. son sus propuestas? ¿En temas de qué? ¿En temas ambientales? ¿En temas de salud? ¿Cuáles son? Eso tampoco se sabe. De pensiones, de Eso tampoco salud, se de refleja en el argumento que ellos dan. Y en cambio, también el apruebo. Ya, también el apruebo, sí, también va a ser muy incierto el tema de cambiar la constitución. Los dos temas son demasiado inciertos. Claro. Así que igual es como... Hay... Hay una incertidumbre ahí latente. Exacto. Pero ¿Es eso? Pero yo Italia, igual... eso están pidiendo como salud, educación y pensiones dignas, pero todo eso no es un derecho, es un servicio. La salud y la educación son derechos, siempre. Es que, por No les ejemplo, el hagan tema de creer la lo contrario, AFP es chiquillos. un sistema privado que se aprobó La en seguridad dictadura. social también es un En derecho cambio, de las son temas personas. que no se le preguntó a la gente si ellos de verdad querían un sistema de pensiones así que sea privada. Pero la gente nunca se imaginó que la iban a cagar con la plata y que iban a estar recibiendo pensiones de 100 lucas. Mi abuelo trabajó toda su vida, ganó un sueldo así de 1 millón y está recibiendo 100 lucas. ¿Para qué? No va a vivir con eso. Entonces, no, más que una emoción, es como que uno se siente engañado. Porque te prometen cosas y después como que no son lo que te prometieron y eso va generando rabia, más rabia, porque ya dicen, ya vamos a solucionar las cosas y todo, pero no se ven cambios. La gente ya se aburrió de esas cosas. Y más que una emoción es como cosas que se van juntando, que nos van solucionando. Esos son los temas que la gente, que los políticos en sí no entienden. No sé. Por eso voto rechazo, pues Italia. Pero, Si estáis hablando de algo. Matías, respetemos igual lo que dicen los compañeros. A usted también lo Y escucharon. Profe, yo quiero hablar, que no Javier quiero quería responder mucho hablar. porque... Espéreme, sí. Ah, ya. Javier quería hablar también. Javier. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, yo principalmente no estoy entendiendo nada de lo que están hablando porque no están llegando a ningún punto en concreto. Entonces, realmente yo pienso que primero deberíamos generar una pregunta que no es ni a futuro ni a pasado. Y con esto me refiero a si ahora exactamente se debería cambiar la constitución actual, que es la pregunta que no se está resolviendo. Porque, por ejemplo, lo que decía la Italia, que el cómo está formada nuestra constitución actual, por lo que yo he leído, dice que, por ejemplo, no, al fin y al cabo, no sé cómo decirlo, los derechos no, ¿No están garantizados? no son como la prioridad, no son la Ya. prioridad los derechos, entonces está por encima el bien privado a los derechos. Por ejemplo, el agua está privatizada, la salud está privatizada, la educación está privatizada. Prácticamente Chile es como la empresa más liquidada del mundo. todo Ni lo que tenemos se siquiera vende. todo lo que tenemos Sí. se vende, entonces no hay nada como internamente, y esto es debido a que la Constitución de Chile está hecha para una economía sustentable. Entonces, en el,
en el periodo de Allende, obviamente hubieron muchas bajas debido a todos los bloqueos que se vivieron. El Plan Cóndor, golpe de Estado, hubieron bajas, subieron los precios, cayó la moneda. Entonces, luego de eso, obviamente se va a generar una nueva constitución, que es la del 80, que armaron los Chicago Boys. El plan económico lo armaron los Chicago Boys y la constitución la hizo Jaime Guzmán. Claro. Y eso hizo que Pinochet salvó Chile, mejoró la economía, y mi pregunta es, ¿cómo no se va a mejorar la economía si antes fue desastrosa? Obviamente se mantuvo en un nivel, y todos hablan de que Chile es un país rico solo por el PIB, pero nadie habla de la desigualdad que en realidad existe. Esa es la pregunta que yo formulo, si es necesario cambiar la Constitución ahora, y yo digo que sí, porque, por ejemplo, les pongo el caso de Petorca y Las Paltas. Se sacó un río, se desvió, un río natural que abastecía a toda la comunidad de Petorca para regar unas paltas que además se exportan fuera de Chile. Nosotros ni siquiera tenemos las paltas más ricas para nosotros, pues. Y ahí hablo de la empresa liquidada, que todo se vende, pues. Ese es un claro ejemplo. Y también la nueva constitución podría generar que los pueblos mapuches en realidad sean integrados, más que los pueblos mapuches, todos los pueblos originarios, obviamente, pero... Claro, conformar un Estado nacional. Claro, pues y el caso del conflicto en la Araucanía también es de intereses económicos, pues si están todas las empresas metidas. El caso de Petorca, por ejemplo, el 75% lo financia el Estado, el gobierno, el tema de las paltas. Y sí, ahí van haciendo todo lo que se quiere cambiar para tener una buena protección del país en sí. De hecho, eso es lo que dice el Javi. Hay un video en YouTube, si quieren lo pueden ir a ver, que se llama Selección de Impacto. Es como un caballero que habla sobre todo el tema político y se habla ese tema de Chile. Como gente, como privados, sacan el agua de gente con bajos recursos, que ellos usaban su agua para, no sé, pues su tomate y cosas, y ellos se lo sacaban y hacían como tubos de cemento para hacer, para los paltos, y esos paltos se importaban y no se nos quedaba para nosotros, y es como generaban plata a costa de nosotros, y es como que, no sé, igual un buen tema para hablar. Sí, ¿Me podría hablar yo para terminar? Sí, pero quiero guiar un poco la conversación para que no se nos pierda, porque si no tenemos puras ideas sueltas, ¿ya? Javier planteaba una pregunta que yo creo que es importante responderla desde ambas partes, ¿ya? ¿Cierto? Y el Javier planteaba que es necesario que haya una reforma una nueva constitución para poder generar cambios. ¿Por qué, Matías, si tú quieres defender esta otra idea, por ejemplo, por qué crees tú, por ejemplo, que no es necesario? Si nos pudiéramos guiar... Yo creo que sí es necesario. Yo creo que sí es necesario reformar. Pero la constitución, me refiero a la constitución. La constitución actual, ¿cambiar la constitución desde cero? Eso no. Eso yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú entiendes el mercado, el colegio, la educación, la salud son un bien privado, son un bien de consumo, no son el derecho. ¿Por qué? Porque usted hace clases y a usted le pagan por eso. Si fuera un bien de derecho, a usted no tendría que pagarle por eso. Igual que al médico. El médico no hace su trabajo gratis, tienen que estudiar y tienen que pagarle. El tema del calentamiento ambiental, en la Constitución dice, en el artículo 19, dice expreso que los chinos tienen que estar de derecho a un espacio libre de contaminación. Y eso no se cumple. ¿Por qué? Porque una constitución no rige lo que pasa en el país. Eso es responsabilidad del Estado, cumplir la constitución. Por eso el tema de reformar, porque al chileno se le prometen muchas cosas, pero a la larga, la mayoría de acá no entiende lo que es en sí una constitución, porque habla mucho de derecho y la constitución solamente rige el poder del Estado por sobre el individuo. Por eso cuando sí, el presidente y el ministro en turno tienen que firmar la constitución, porque ese es el contrato que tiene el individuo o el ciudadano con el político. Eso es lo que yo entiendo. Y eso es por eso yo quiero reformar. Quiero reformar para quitarle poder a los políticos y que los políticos no escriban la constitución, porque aunque Jaime Guzmán la haya escrito, se ha reformado muchas veces, y el mismo presidente Lago le sacó la firma de Augusto Pinochet en 2005 y creó una nueva, que se acuerda que hablamos de eso, y yo le mandé un PowerPoint muy bonito, o sea, un Word. Ya, eso, por eso yo quiero reformarla. Ya. Yo quiero que no se haga nada. Ok. Sí, entiendo tu postura y tu argumento, y está súper claro.
Lo que sí, algunas salvedades. La salud, la educación, chiquillos y chiquillas, son derechos. Son derechos, pero a nosotros en este país nos ha pasado que se ha privatizado, ¿cierto? Y eso no quiere decir que, por ejemplo, yo como profesor no tenga que recibir un sueldo por mi trabajo, porque es mi trabajo, pero es un trabajo. Cuando es público, cuando hay una educación pública, quien me paga a mí como profesor no es el sostenedor del colegio, como es en este caso, sino que es el Estado quien me da a mí mi sueldo por educar a una gran población de estudiantes, ¿cierto? En salud es lo mismo. Nosotros tenemos salud pública, ¿cierto? Es el Estado quien invierte en salud y también es quien le paga al funcionario. Pero son garantías mínimas que tiene que tener un Estado para poder avalar un Estado eh, un Estado que también vele por la integridad de sus ciudadanos, ¿cierto? Educación, salud, las pensiones, esos son temas que son transversales y son prácticamente algo a lo cual toda persona debiese poder acceder, ¿cierto? Entonces ahí ese es el tema, chiquillos, ahí reformular, claro, se han hecho muchas reformas en sí, pero ¿qué pasa con la Constitución? ¿Cuál es el gran problema que presenta ahora? Es que muchas veces para poder llevar a cabo cambios, los políticos, ¿qué es lo que hacen? Es que la Constitución está hecha de tal forma para que muchas cosas o muchos cambios que se puedan hacer sean vetados porque son inconstitucionales por cantidad de votos o cosas en sí. Hay muchos cambios, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un cambio en el sistema de pensiones, la AFP, sería imposible porque sería declarado inconstitucional por algunas cosas que aparecen en la Constitución también, ¿cierto? Y eso es así. Y ese es el gran cambio, eso es a lo que se apela con llevar a cabo un cambio en la Constitución. A principios de este año, por ejemplo, se votó porque el agua fuera pública, ¿cierto? Porque ya no tuviéramos el agua privada, ¿no? Somos el único país en el mundo que tiene agua privada, ¿cierto? Yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que eso no debiese ser así, ¿cierto? Porque el agua... Finlandia, Noruega tienen el agua privada y aquí la tenemos concesionada según el Código Civil, artículo 195. Sí, pero pues, se ve que el agua es privada, ¿cómo se roban el No, agua? porque son de uso público. Tú tienes que ver la Constitución, que son de uso público. Pero yo no estoy hablando de la Pero no son de Constitución, uso estoy hablando Pero de si tú cosas quieres que cambiar la pasan, que hay Constitución, ¿cómo videos, quieres que hay hablar de gente Constitución? No sabes lo que... que es. ¿Cómo no voy a Tienes que saber si yo hablar también del la leí? Estado, la ministra Yo del agua también se la la da a leí, los pero... privados. Si fuera Mati, privado, deja hablar, por favor. Deja que hablen. Después habláis tú, ¿vale? Porque si todos hablan, no lo Sí, no hablen entendemos todos a la vez porque si no, no ¿vale? los Vamos, entendemos. por favor, ¿vale? A ver, Italia. Y otra cosa, sí, que les quiero decir entre medio. Una cosa es la ley y otra cosa es la realidad, que son muy Exacto, distintos. Eso es muy distinto. La ley puede decir muchas cosas, pero lo que pasa en la realidad, chiquillos y chiquillos, va a ser muy distinto. Muy, muy distinto. Siempre. Italia, ¿quería decir usted algo? por ejemplo, allá en Ruta Maipo, no sé dónde es, donde hay agua y todo eso, hay un, no sé, es que no me sé los personajes, pero sé que se están robando el agua de allá arriba y que hay tubos con cemento y se le están robando. Y dicen, gente especialista en eso, que si ellos se roban esa agua, nosotros vamos a quedar sin agua, porque es como el 80% del agua de Santiago. Y o sea, ¿cómo Greta aprueban esas cosas? No entiendo. Porque son por fines Porque hay privados, porque gente, hay dinero de por medio. porque hay, tipo, exacto, hay gente que está reclamando para que eso no se apruebe, pero igual se aprobó. Porque yo voy a donde mi abuelo y yo veo cómo la gente, cómo ellos ponen los tubos de cemento y cómo se llevan toda el agua. Y es como que, no, de verdad es como chocante igual. Da rabia igual eso. Ya, por acá dicen, por ejemplo, no son de los privados, el Estado las arrienda, pero se las subsidian siempre, ese es el punto, chiquillos. Siempre ese subsidio o ese ceder aguas va hacia empresas, no va hacia otra parte, no va a la gente para que tenga agua, sino que va hacia la industria. O sea, si nosotros empezamos a pensar en el sur de nuestro país, un montón de represas hidroeléctricas, ¿cierto?
que en verdad consumen el agua de muchos lugares y muchos recursos naturales. Y eso lleva también todo un cambio en el ecosistema, en los sectores. Es algo que es bien, bien complejo. ¿Y qué es lo que pasa de por medio? Es que hay conflictos de intereses también y porque son empresas finalmente que también entregan una gran cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, si hay una empresa que tiene que pagar impuestos, le llegan más impuestos al país, eso también le beneficia en cuanto a lo económico. Pero no estamos pensando tampoco en cómo le afecta a la gente que vive alrededor de la zona, ¿cierto? Y que en verdad en muchos lugares nos estamos quedando sin agua. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mi familia es de Parral, siempre haber habido un río muy cerca de la casa de mis abuelos que ahora está prácticamente seco. Sí, es verdad. No es solo el calentamiento global, sino que el agua se va hacia una represa que instalaron medianamente cerca, ¿cierto? Por una forestal. A ver. Y no se alteren, chiquillos, sí. A ver, por aquí ya me pusieron que... No se alteren, si en verdad está súper bien que nosotros podamos tener estas discusiones y que puedan tener un espacio en donde puedan escuchar a los demás, si eso no está mal, ¿ya? Ya, súper. Muy bien. Sí, escúchense. Si eso está demasiado bien, imagínense que hemos perdido un momento súper grato que era en la sala de clases cuando nosotros podíamos discutir estas cosas. Y eso era fenomenal porque podíamos establecer diálogo de distintas maneras, ¿cierto? Así que tratemos de aprovecharlo también. Pucha, ya estamos llegando al final, sí, pero en sí... pero en sí también, atrévanse a hablar, decir lo que piensan, pero también siempre también escuchen qué es lo que dicen los demás. ¿Ya? ¿Alguien quiere mencionar algo más? Si no, lo vamos a tener que dejar ya por hasta acá porque estamos casi en la hora. Miren cómo se nos pasó la hora. ¿Qué pasó acá? Ya, bueno, sí. Yo no voy a funar al Mati por si acaso, porque empezó a decir cuestiones y yo no lo voy a funar. Ya, solamente estamos hablando estas cosas ya. Profe, entonces lo que usted dice sería cambiar la base de la Constitución. Por ejemplo, hablando del tema que estamos hablando sobre el agua, tipo, la Constitución permite esas cosas que son realmente inconstitucionales. Entonces sería cambiar esa parte que nos está afectando a nosotros como ciudadanos y después de cambiar esa parte, ahí recién regenerar una reforma y que esas reformas se cumplan. Pues la pregunta es cómo hacemos para que esas cosas se respeten y se cumplan. Claro. En sí, no es que la Constitución en sí, no es que la Constitución sea la que permite, por ejemplo, que esto pase. Pero si nosotros queremos tener un cambio, sí. Por ejemplo, en esto, en la privatización del agua, por ejemplo, para poder llevar a cabo ese cambio, tenemos que recurrir a la Constitución porque todos estos procesos son constitucionales. Entonces, si son declarados inconstitucionales, se vetan, ¿cierto? O si en la Constitución está establecido, por ejemplo, que para poder llevar a cabo esto tenemos que tener 2/3 del Congreso de nuestra parte, que es un porcentaje súper alto, también se veta porque es casi imposible conseguir esa cantidad de votos. Cosas así son las que se ven en la Constitución. No específicas, por ejemplo, como con respecto a la educación, o con respecto al agua, o con respecto a los fondos de pensión. Cómo se maneja el Estado para poder llevar a cabo ciertos procesos, ¿ya? Pero en sí, chiquillos y chiquillas, ¿con qué me interesa que se queden de esto? Tuvimos una sesión entonces en donde estuvimos viendo, o medianamente, además de tener un espacio para poder dialogar en torno a esto, que es un proceso que necesitamos conversar, porque es algo que estamos viviendo, ¿cierto? Que veamos cómo se construye un argumento, ¿cierto? El argumento, chiquillos y chiquillas, siempre se tiene que construir de manera en que esté más validado posible. Yo siempre tengo que pensar en cómo valido yo mi argumento, cómo hago que sea cada vez más verídico, ¿cierto? Que sea creíble y que los datos que yo esté entregando también sean los ciertos, que sean los correctos. No opiniones personales ni cosas que sean solamente una emoción, ¿ya?
que también son cosas que están incluidas en el curso argumentativo, pero tenemos que saber también llevarlos a cabo a acciones o a hechos concretos. Ya, eso en sí. ¿Alguien quiere mencionar algo más? ¿No? Ya, entonces, llegamos hasta acá, chiquillos y chiquillas. Espero que no se hayan sentido muy tensos y tensas en esta situación. Pero yo creo que de verdad es un espacio que enriquece más el diálogo que muchas otras cosas. Así que está súper bien que se escuchen y que nos escuchemos, ¿ya? Entonces, recordemos que el día viernes entonces vamos a tener ensayo, ¿ya? Y cualquier cosa que tengan como duda en el camino, me pueden ir comentando a mí, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas, va a quedar esto grabado igualmente, ¿cierto? Y va a estar disponible en YouTube como siempre. Cuídense y de verdad muchas gracias por sus opiniones y por haber participado en la clase. Sí, la política siempre es compleja. Ya, cuídense y no se enrayen.